bienvenidos a la tertulia. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy apasionante e inspirador que gira en torno de un personaje histórico que es un referente para la política latinoamericana. Y estamos hablando de Mujica. Entonces, papi, si quieres, coméntanos un poco quién es Mujica, danos un poco de contexto, de historia. Bueno, justifiquemos un poco la idea por qué vamos a hablar de un personaje como él y aclarar siempre que nosotros no somos ni expertos en política, ni expertos en historia, ni expertos en Mujica, ni en cosas que se parezcan, pero la idea es hacer una tertulia de gente que no somos expertos, precisamente para personas que nos escuchen que tampoco son expertos. Es como una iniciación, de pronto a alguien le puede interesar el tema y profundizar más. Ese es nuestro objetivo, básicamente. Recordar, Rebeca, que nosotros, esto nació con aquellas llamaditas en las tardes para hablar 2 veces por semana del tema que se nos ocurriera. Y bueno, terminamos en esto y ojalá que con solo una persona más que nos escuche, yo creo que vale la pena. Sí. Entremos en el campo de Mujica. José Mujica, conocido más como Pepe Mujica. Uh-huh. Eh, Vamos a hablar un poquito de cómo llegó él a ser presidente y cómo se volvió una persona muy, muy particular, que yo creo que se resumiría en una palabra, para mí. La palabra es consecuente. Y por supuesto que también vamos a hablar de cosas de que de pronto es una opinión personal, cómo vemos, basándonos en lo que se puede haber leído. Leí un poco la historia de él, el libro que se publicó, y bueno, le di seguimiento desde que ingresó como presidente. Sin embargo, eso no fue el inicio de él. Mujica nace en 1935, una clase media baja, diría yo, y eh, hace su primaria y secundaria e ingresa a la universidad, pero no termina, no tiene estudios universitarios. Eh, y en los años 60, Uruguay pasa por una situación económica y muy conflictiva, sobre todo a nivel político. Hay una serie de enfrentamientos entre guerrillas. Se han formado guerrillas muy, muy dispares. Qué sé yo, una guerrilla conservadora que quería plantear ese nivel al sistema político, una guerrilla marxista a la cual le pertenecía Mujica. Eh, Habían otras extremistas y ellas se enfrentaban entre sí. El objetivo era derrocar al gobierno y establecer una nueva lineamientos políticos. Sin embargo, este enfrentamiento entre ellos mismos causaba efectos muy duros y la situación económica y política general era muy conflictiva. Mojica entra en ese entonces a esas guerrillas. Eh, Recordemos que estas guerrillas se inician por ahí en los 60 y están muy influenciadas por Cuba. La revolución cubana se da en el 59, que es el apogeo, ¿verdad? Y todo eso que estaba pasando en Cuba en ese momento, y le mete un poco de gasolina al motor de toda esta gente, no solo ahí, en Latinoamérica. Bueno, entonces Mujica entra un poco en esa oleada, pero el objetivo de estas guerrillas era resolver por las armas la situación. No tenían ninguna intención de hacerlo políticamente. ¿Cómo sería políticamente? Participar en unas elecciones eh, presidenciales, por ejemplo. Pero eso no era de interés por una simple razón, porque todo estaba en manos de las clases dominantes y ahí se iban pasando el poder, ¿verdad? Claro, Como es que ocurre no en había muchos. cómo, quizás. Entonces, resulta que Mujica entra por medio de un tío, eh, a, a la parte que ya entra en como diputado o alguna parte así, entonces ya le empieza a tocar un poquito el interés por eso
Eh, y en 1960 y pico por ahí aparece y crean un grupo que se llama los Tupamaros. Los Tupamaros es la guerrilla más famosa que se plantea en Uruguay y ahí entra Mujica. Y estos sí son bravos, o sea, son capaces, roban bancos. Eh, Creo que en la embajada de Brasil colocan una bomba y se la adjudican. Eh, Empresas norteamericanas las destruyen. Pero roban supermercados, saquean e incluso se les achaca también que aparecen grandes cantidades de comida en los barrios pobres. Se les dicen que son los Robin Hood, algunos les dicen son los Robin Hood de Wow, Uruguay. wow. Bueno, y en ese tumulto, imagínense el caos que está generándole al gobierno. Ujú. Eh, Ellos en 1973, la izquierda plantea la posibilidad de ingresar al gobierno en una participación de las elecciones, pero es un fracaso. El gobierno que queda le hace la guerra total abierta a las guerrillas, se le viene precisamente a los tupamaros, que son los más fuertes, los que han hecho más fortaleza a la como causa social, ¿verdad? Y que están haciendo, realmente son muy agresivos. Y entonces realmente lo destruyen la guerrilla de Tupamaros y toman prisioneros y rehenes, es diferente, prisionero, un rehén. El rehén es aquella persona con la que se puede negociar y si pasan, los desacuerdos no se dan, los asesinan. Y Sí. dentro de esos rehenes, en 1973, cae Mujica. Eh, Del 73 al 85, Mujica pasa 13 años en la prisión. Estuvo 2 o 3 años más, pero se escapaba, como 3 veces se escapó y ya después lo agarraron y quedó hasta 1985. Ujú. En 1985 se inicia en Uruguay lo que se plantea como una democracia parlamentaria, donde se hace la apertura para que todos los movimientos que tengan interés participen en las elecciones de 1985. Precisamente, y se hace una amnistía y se sacan todos los prisioneros. Y entonces sale Mojica dentro de esos. Por ahí hay unas fotos incluso que creo que te pasé de Mojica. Y la izquierda se une y participa en 1985. Pero la agrupación de Izquierda Unida ya empieza el apostarle al cambio político, no al cambio de las armas, ¿verdad? Ujú. Es así como ya empieza a tomar la izquierda, a meterse en un papel importante en la política. Para 1994, 9 años después, eh, tener, eh, tener un partido de izquierda que gana el poder y entra Mujica como diputado. Yo creo personalmente que Mujica nunca quiso ser político, pero de pronto encontró en la política una manera de hacer cambios. Claro. Porque precisamente en el 1944, cuando él es diputado, una de las primeras frases cuando lo entrevistan es, me siento como un florero. Esa es su frase, ahí en lo que estaba, me siento como un florero. Y eh, empieza a ganarse al pueblo con frases muy acuñadas para el pueblo, porque por sí él es de pueblo. Entonces le salen naturalmente. Yo diría que la posición de él Sí. es muy natural y va ganando su participación popular, ganando opiniones muy favorables. En 1999, 5 años después, es senador. Ya a partir del 94 él se mete en la política y sale hasta el 2020. En el 99 es senador. En el 2005 se une, sale de uno de los partidos de izquierda y se mete al partido más fuerte que unía más, que es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio, precisamente en el 2005, gana las elecciones, que es precisamente ahí cuando se le da el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Otra manera de ver que él no era político. Y además, creo yo, también por lo que se puede leer, no estaba capacitado para el puesto. Él lo dijo. Y entonces lo que hizo muy inteligentemente es que el viceministro sí estaba capacitado. Y él decía, aquí el que manda es el viceministro.
3 años después renuncia al ministerio, como era de esperarse, porque él realmente era otro florero posiblemente ahí. Ujú. Y en el 2010 ya entra a ser senador. No, perdón, en el 2010 es presidente de la República. En el 99 es senador y en el 2005 es ministro de Agricultura. Es en el 99 que es senador. Pasa a ser ministro, luego pasa a ser presidente del 2010 al 2015. Al 2015 sale, vuelven a nombrarlo senador, donde se encuentra en su terreno. Él dice que con senador tengo que hablar con gente, me comunico más, y ahí hace un papel, se va ganando dentro del mismo Senado un puesto preponderante por su filosofía, etcétera. Del 2020 al 2025 lo vuelven a declarar senador, y en el 2020 renuncia, en octubre del 2020, aún siendo su estado de salud, su vejez, y la pandemia el momento de pandemia pues también lo afecta mucho y renuncia y bueno, la historia política termina ahí. Entonces toda esta situación enmarca un Mujica muy particular, pero sobre todo muy pueblerino. Ujú. Nunca renuncia a su vida y como presidente, para hacer la introducción final, eh, no deja su lugar de vivienda que tuvo durante todo, cuando fue senador, cuando fue diputado, cuando fue presidente, tuvo la misma casita. Es una finca que tiene, ellos le llaman chacra, creo, Mm. que es como un terreno, ¿verdad? Ok. Nunca usó un transporte oficial, siempre se trasladó en ¿cómo se llama? En su Volkswagen. Y la verdad es que es una persona totalmente, como llamamos nosotros, de piso de tierra, que trató de mantenerse hasta el final, no le doblaron la mano y así salió en 2020. Entró como piso de tierra y salió como piso de tierra, como podríamos decir. Ujú. Esa sería Mojica. Bueno, ahí tenemos una interesante. Mojica yo pienso que enfrentó al mundo. En Europa tuvo muchas visitas donde también se enfrentó, dando esa contraste de lo que era Mojica con lo que funciona en otros lados, ¿verdad? Esto realmente es como chocante ver esa foto ahí Creo que de es muy un rey. inspirador. Yo creo que no hay nada que se pueda hacer más por un otro que dar un buen ejemplo para inspirar y como materializar un cambio, digamos, si ves a alguien que realmente no sucumbe al poder para ostentar y someter a los demás, decís, ok, por lo menos sí es posible un político que no sea adicto al poder. Y eso es realmente interesante e inspirador y en esa foto pues es muy evidente, Sí, ¿no? sí, Se ve un sí. hombre con simpleza y al otro lado un hombre solo y un fantasma, o sea, yo no Claro, sé. Mujica renunció Mujica a usar la casa presidencial y en algún momento expresó para una situación de crisis, no sé si fue que los pobres podrían ir a vivir ahí si querían, ¿verdad? Mm, De tal manera que él nunca cambió su residencia, se mantuvo y hoy en día todavía se mantiene ahí. sí. Bien, bueno, dado esa historia, lo que más creo yo que se presta para nuestro caso, porque nosotros no somos ni politólogos ni expertos en eso, es plantear un poco las partes filosóficas, digamos, que se le pueden obtener de esa manera de ser de, Ubica. de Mujica. Como hablábamos anteriormente, hija, yo siento que él fue consecuente. Ujú. Yo no sé si fue buen político, pero fue realmente un embajador algo consecuente, de ser como es, porque él plantea muchas veces cuando le dicen, ¿por qué vives en esta forma? Porque decía que era el presidente más humilde o de los más humildes del mundo. Y él Ujú. decía cuestiones como frases que ya conocíamos de Diógenes, decía, rico es el que menos necesita. Ajá. Y entonces él lo plantea de esa manera, incluso el 90% de su salario, eso es real, lo dedica ya desde el principio a causas sociales, de vivienda sobre todo. Su esposa también era senadora, los dos viven de una manera muy, muy austera. Entonces, esa es una parte muy importante y 3 puntos claves que creo yo podemos tocar de él son, una, su interés en llegarle a los jóvenes con un discurso motivador, Ujú. nuevo, fresco, aunque
aunque venga de un viejo, ¿verdad? Él lo plantea muy claramente el interés, sobre todo en Colombia estuvo varias veces y fue muy bien recibido, en Latinoamérica en general. El otro punto es, insiste en la carrera de ratas que tenemos al crear un mundo de consumo insatisfecho. O sea, que la idea es tener gente insatisfecha y que quiera consumir. Y que una vez que llegó a consumir o a acercarse al consumo que quiere, va a ser insatisfecho para seguir consumiendo. Y el otro punto que toca muy claro es que dice ser feliz. La felicidad son esos cachitos de tiempo que uno le puede robar a la vida para hacer lo que uno quiere. Sí. Lo plantea muy claramente. Y entonces, dentro de ese contexto, dice, la vida, lo único que puedes hacer es gastarla. La vida no se puede llegar a comprar un kilo de vida al supermercado. Sí. Y por lo tanto, la vida, ¿cómo la vas a gastar? Tenga mucho cuidado porque una vez que la gastaste no la puedes recuperar, no la puedes ir a comprar, eso se acabó y se está acabando en cada momento que estamos pasando. Ujú. Por eso insiste en tener para los jóvenes una causa de vida. Le plantea, busque una causa de vida, una causa que le dé sentido a tu vida, porque si no la tienes, estás viviendo como en piloto automático, no tiene sentido. Y eso es la mayor frustración y la infelicidad que pueda causar si no tienes una causa. ¿Cuál es? Él dice, no sé, cada uno sabrá, pero búsquela, búsquela, sí, busque su causa de vida. Puedes hacer, pasar todo el día trabajando como una mula, pero si tu causa de vida es después coger 10 minutos para irse a trabajar con gente o a hacer música o a pintar, si ese esfuerzo que haces de vida te da ese cachito de felicidad, pues entonces tendrás una causa de vida. Sí. Creo que tenemos un video ahí que tal vez nos muestre un poquito al Mujica cuando se dirige a los jóvenes. Feliz, hay que cultivar afectos y para cultivar afectos hay que tener tiempo. Hay que tener el coraje cuando se es joven de mirarse en el espejo y darle una causa a la vida. Y si no te mirarás en el espejo cuando llegue la hora del balance final, si tuviste una vida como un agente de mercado o tuviste una vida al servicio de la vida. ¿Cómo no? Ok, sí, bueno, ahí está muy clara esa posición, ¿verdad? No sé qué te parece Me ese gusta, planteamiento. me gusta mucho la última frase que dice una vida en servicio de la vida, porque eso que dices de una sociedad de consumo es una vida en servicio de la muerte, porque es buscar el vacío eterno, o sea, lo que genera son deseos y el problema o el engaño que tiene el deseo, que es muy importante porque el deseo es el motor que nos da movimiento, ¿verdad? A buscar las cosas. Pero el deseo como búsqueda, el problema que tiene es que una cualidad intrínseca del deseo es que al encontrarlo desaparece. Entonces, es una búsqueda insaciable y adictiva, porque lo que haces es generar serotonina y endorfinas y este montón de estímulos que genera el cerebro al comprar y al obtener, pero de algo que no puede ser sostenido en el tiempo porque el deseo se consume a sí mismo. Y no cultivamos la felicidad, los afectos, las cosas que nos dan sustento para vivir la vida. Entonces andamos buscando cosas que se agotan al instante y no cosas que se cultivan y crecen. Entonces a mí esa frase me nutrió el alma, eso es lo que siento, me dio motivo para respirar. Hay en uno de los discursos por ahí que escuché de él, o de las conversaciones, planteó una cosa porque él era, bueno, perdón, es ateo. Uh-huh. Entonces, le preguntan algo por ahí, entonces dice, para las personas que creen en Dios, Que pueden creer en Dios. que pueden creer en Dios, eh, tiene, tienen la dicha o tienen la salida que al final de la vida hay un espacio donde van a llegar y van a complementar esa lucha, ese sentido de la vida. Puede tener que ese sentido es eso. Sí. Pero para los que no podemos creer en Dios, dice, la única
la única dicha, la única opción que tenemos es al cerrar nuestra vida, tener la posibilidad de decir, tuvimos una causa que le dio sentido. La única posibilidad para el que no cree en Dios, dice, para los que no podemos creer en Dios, dice, es tener esa posibilidad de haberle dado una causa a nuestra vida. Porque para los que creen, su causa es esa, es llegar ahí, ¿verdad? Y entonces lo plantea muy claramente. De todas maneras, yo siento igual que el que vimos y todos estamos involucrados, hay una serie de cuestiones insatisfechas. Si algo han sido capaces la sociedad es generarnos necesidades, empezando por el afecto, necesidades de consumo, necesidades materiales, incluso necesidades de ser feliz que se llenan con ciertas cápsulas de felicidad que nos dan, que en tiempo funcionan y ya después no funcionan. Entonces estamos hablando de las masas corriendo hacia ahí, masificados, ¿verdad? Y también la parte de que nos han separado últimamente con la parte de las redes sociales, cada uno como que anda con nichos más individuales, ¿verdad? Antes por necesidad teníamos que comunicarnos más, ahora la comunicación es un poco más indirecta, yo diría más rápida, más ágil, todo se sabe al momento, pero plantea también esta parte de que lo dice muy claramente en una frase, dice, huyan de la soledad, a los jóvenes, huyan de la soledad. O sea, hay que trabajar en equipo, hay que unirse, hay que trabajar si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar el mundo juntos. No se puede cambiar el mundo una sola persona, pero una sola persona puede hacer mucho por cambiar el mundo, como el ejemplo de una otra manera que él nos dio, que lo que más trasciende de Mujica es su forma de ser, su sencillez, ir en pantuflas a trabajar. Sí, como decimos, bueno, punto, puede ser que sea bien o sea malo, no sé, pero ya marcó una diferencia. Nunca usó una corbata. Un poco despejado de su apariencia, de su sencillez, más bien apegado a su sencillez, y eso pues dio mucho que hablar, agregado a una gran filosofía de vida que cultivó con su. Él plantea que 12 años de prisión le ayudó mucho porque pasó más de 5 años sin leer un solo libro que lo marcó, y si algo le enseñó fue a meditar sobre el sentido de la vida. Entonces, tiene su autoridad para plantear lo que plantea, y pienso que marcó un antes y después, no solo en la manera de gobernar en el 2005, sino en general en Latinoamérica, y por qué no, un ejemplo para el mundo. Venía mucho de España, mucha gente a entrevistarlo, etcétera, y marcó una pauta diferente. Hay algo muy interesante sobre lo que dices sobre eso de las redes sociales y como que cada vez podemos ser más selectivos con quienes nos relacionamos, lo cual en parte está muy bien porque pues claro que te quieres relacionar con los que quieres, pero tiene un problema y es que cada vez estás menos forzado a convivir con personas diferentes a ti. Entonces, te olvidas de la diferencia, te olvidas del conflicto, o sea, como que te vas creando un mini mundo a tu agrado y no tienes que convivir con personas que piensan completamente diferente a vos, que obviamente te van a generar irritación y vas a estar en conflicto y no vas a creer cómo esa persona cree eso, pero esa es la humanidad y esa es la sociedad, un montón de gente que piensa diferente y gente con la que no te vas a llevar bien, pero antes yo siento que tenía que convivir con personas más diversas, no de que sean alternativas, así, sino diversas, de que son muy diferentes a mí, personas que, no sé, un contador me parece muy lejano a mí, digamos, y nunca en la vida hablo con un contador. Y antes creo que me exponía más a todo tipo de gente, porque estábamos ahí, o sea, no nos quedaba de otra que convivir. Y eso genera muchas cosas también. Yo creo que no sé, me parece un poquito peligroso el hecho de que, no sé si es la edad también, que con la edad uno se va como aislando un poco por el trabajo, por lo que sea, o por decisión, que no te enfrentas a otros mundos que son completamente distintos al tuyo. Creo que tenemos un segundo, si tenemos tiempo, todavía un videito pequeño, Sí. el segundo, creo que habla de ese tema. Huyan de la soledad, construyan colectivamente y sepan que toda construcción colectiva supone
gente que se equivoca y que falla y que hay que volver a empezar. Pero no se puede andar solo por el mundo. Hay que andar con otros. Hay que construir nosotros. Aquellos que pueden creer en Dios, a la hora señalada tienen un refugio. Los que no podemos, a la hora señalada tenemos la sensación de no haber vivido inútilmente por haber nacido. Gracias, colombiano. Sí, yo pienso que hay mucho, él hizo un camino muy marcado y a mí me alegra mucho el hecho de que tanto joven le interesara comunicarse con él. La mayoría de lugares donde iba, a él le gustaba y tenía un mensaje claro para los jóvenes y en particular hay una parte que les dice constantemente y me parece muy importante. Nosotros los que pasamos un poco ya la edad de ser jóvenes, siempre machacamos con eso que los tiempos de antes, que el mundo de antes y que todo. Él insiste en que los jóvenes deben enfrentarse a la realidad de hoy con sus propias realidades, con sus propias situaciones. No pueden empezar a pensar que es que los errores del pasado, obviamente el pasado es muy importante porque precisamente hay errores históricos que no hay que volver a pasar, pero que realmente los problemas se resuelven con sus herramientas, con las herramientas de los jóvenes que tienen hoy, con la tecnología, con la forma de ver el mundo. Son ustedes los que, insiste, deben enfrentarse al mundo de la manera de ustedes, no de la manera de los anteriores. Y eso me parece una cosa muy importante. Y antes de otra cosa, plantear que en una de las conferencias o entrevistas que le vinieron a hacer de España, el tipo lo trata de encajonar. Mujica está en un pantalón corto ahí con su perrito y le dice, mire, pero usted vive así, ¿de verdad? ¿Siempre ha vivido así? Le dice, sí, yo siempre he vivido así. Pero bueno, no está jugando un poquito como de exagerado, ¿verdad? Le plantea una cosa así. Y entonces le dice, pues no, es que, es que los presidentes no viven así, no dice, yo soy presidente y yo vivo así, es que yo, le dice, ¿y usted siempre ha vivido así? Sí, es que ese es el tema, siempre he vivido así. Y cuando fui senador, ya vivía así, entonces seguí viviendo igual. Y al final le cierra con esta frase que el tipo se queda viéndolo así, que se queda sin palabras, le dice, es que si uno no, no vive como piensa, termina pensando como vive. Mm. Y yo creo que ahí plantea exactamente la palabra que yo creo que lo resume, que es consecuente. Él siempre siguió viviendo como él pensaba y como era. No tenía por qué cambiar de casa, no tenía por qué trasladarse a la casa presidencial, no tenía por qué usar un carro blindado, no tenía por qué usar nada de eso. Y entonces, eso creo que fue la gran tarea, el gran camino que marcó, amén de que tuvo sus logros en Uruguay, ¿verdad? Entre los cuales disminuyó la pobreza, hizo una serie de aportes que lo que la gente habla que la marihuana y que cosas que aprobó también el matrimonio entre personas del mismo sexo y todo eso está bien, pero grandes aportes también hizo en la situación económica. Entonces yo pienso que sí se merecía que nosotros hayamos sacado juntos este rato para hablar de Mujica y ojalá abra el espacio para que otras personas puedan leer, averiguar y posiblemente mucho de esto ya se conoce, pero volverlo a repetir creo que es honrar a las personas que realmente marcan pautas diferentes en un mundo tan conflictivo como el que tenemos. Sí, claro. Y sobre todo, yo siento que a las personas jóvenes, y me considero joven, lo que nos pasa mucho es que ya no hay referentes, o sea, todo está mal. Y está mal, o sea, todo está colapsado, el ambiente, la política y todo. Y está bueno darse cuenta, pero también como que es muy desesperanzador cuando no hay de dónde agarrarse y de repente llega esta figura de Mujica y trae un mensaje de esperanza y como ciertas cosas que decís como, ok, sí hay algo sobre el cual reconstruir todo lo que hemos logrado desestructurar, que igual ha sido muy importante.
Y a mí me parece que más allá del símbolo político que él representa, para mí representa un ejemplo de vida por lo siguiente, y es que, esta es mi opinión, que para alcanzar la libertad para mí va muy de la mano, o la fórmula de la felicidad, por decirlo de una manera, es ser congruente y ser consecuente con lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y es la única forma de ser libre, ser vos mismo, ser ecuánime en la persona que sos. Y ver a alguien que lo logra te inspira a hacerlo. Y para mí eso es muy inspirador. Sí, qué bonito, qué lindo. Yo creo que para ir cerrando, a mí me parece y lo hemos hablado mucho en algunas oportunidades, a veces uno se pone un poco negativo con el mundo. Y la verdad es que se olvida uno que es parte del mundo, ¿verdad? Que uno somos parte del problema y parte de la solución si queremos. Pero basta salir con los ojos abiertos a la calle y encontrarse un montón de sorpresas buenas que hay, de gente que hace cosas buenas, o sea, que la está luchando, que es como una lucha constante del mundo para salir adelante, pero como que hay una casta que se apoderó de la parte económica, de la parte de decisión y la parte casi mental del planeta y que nos llevan ahí como metiéndonos una serie de conceptos, ideas y necesidades que a veces no tenemos y parece que estamos como drogados, pero de pronto uno puede hacer un alto del camino y analizar, sobre todo, y plantearse, yo soy consecuente, o sea, estoy viviendo, lo que hago yo me hace feliz, incluso en toma de decisiones de cosas que hago, o sea, Sí. vivo como yo pienso o pienso como yo vivo, que para plantearlo a nivel de cómo es que uno se puede plantear ese reto. Y hay pequeños cambios que se pueden ir dando, yo pienso que se pueden ir dando. Hay que tener la esperanza de que si hay una salida y que la salida es, como bien dice él, es en conjunto. Y yo insisto, y siempre lo he pensado así, que el primer cambio es interno, o sea, si uno tiene que cambiar, O sea, incluso a veces aparentar, porque ¿verdad? es cierto que uno puede ser igual en todo lado, o sea, si usted va a un templo se comporta de una manera que si va a un estadio, debería comportarse igual para ser consecuente, pero también parte de eso es saber en qué momento y en qué lugar se puede actuar de una u otra manera, pero en la vida en general debería haber una línea en la cual uno se debería mantener, o por lo menos andar buscando esa línea. Y yo quisiera que también termináramos después de tu cierre con un poquito de planteamiento sobre el video este que tenemos de Mujica, para ponerle un ratito para invitarlos a que puedan, a que puedan Verlo terminar completo. de oírlo y verlo completo. Lo vamos a poner en la descripción. ¿Algún cierre tuyo? Hija? No, lo que dije, que me parece muy inspirador, y que la congruencia es la consecuencia, o sea, ser consecuente, me parece un buen consejo. Sí, Ok, vamos bueno, a oír un ratito de Mujica. un ratito. Son como 6 minutos, pero digamos un ratito como para abrirle, para el que no lo ha oído, creo que representa muy bien su forma de ser y su forma de pensar. Hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido, o no, de elenco. Yo pienso que es grande, Mujica es grande, sin duda que sí. Sí, ¿verdad? Ha sido un gusto haber tenido la oportunidad de vivir en tiempos de Mujica también y haber escuchado a una persona y sobre todo ver cómo actúa y cómo no rompió su línea desde el inicio hasta el cierre de su parte política. Hoy retirado sigue haciendo exactamente lo mismo, ya
con sus dos bochitos, dos Volkswagen, con 3 chapulines y una finquita donde ellos mismos trabajan. Nunca han tenido una empleada doméstica y viven como piensan ambos. Y yo pienso que se merece un reconocimiento y es lo que estamos tratando de hacer juntos en este momento para él. Ojalá a los que hayan podido, o si alguien nos acompaña, pues piense lo mismo o tenga su posición y pueda consultar más porque vale la pena. Bueno, Bueno, hija, yo te creo voy a que hacer con eso llegamos. ¿Sí? una pregunta de cierre tertuliana. Si pudieras Ok. hacerle una pregunta a Mujica, ¿qué pregunta le harías? Solo una. Eh, ¿Cuál, yo no sé si me la va a contestar él, pero cuál y por qué etapa de la vida que él vivió cree que tiene más valor? Uf, Ubicándolo así, su previo a meterse en la política, su introducción a la política y su juego de como senador, etcétera, su etapa de guerrillero o su etapa de prisionero. Porque está complejo, pero que si él tuviera que elegir, no la mejor, ¿verdad? No estoy hablando de la mejor porque eso es un poco poético. No, no, la más formadora. A ver qué me diría, ¿verdad? claro, buena pregunta. Y ahí tendría que hablarme un poco de todo. Entonces, que la justifique por qué. Me gustaría oírlo hablar de eso. ¿Y Bueno, vos? te preguntaría, mm, ¿cómo saber la causa? ¿Cómo identificar cuál es la causa? ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿O qué señales pueden haber? Que le dé causa a la vida, sí. ¿Qué idea le puede ayudar a uno a plantearse esa pregunta? Es- Sí, bueno, yo creo que creo que la parte más filosófica de su forma de ver el mundo insiste mucho en eso. sí. Y si él la encontró, ¿cómo se ayudó, verdad? A Sí, eso. sí. ¿Cuáles fueron las señales? Eso. Sí. Bueno, un besito, papi. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien, chao, te quiero. Yo también te quiero. Chao.